nosotros estamos enseñando, manejando el tema de la prosperidad bíblica, realmente desde un punto de vista de la Biblia, lo que la Biblia enseña. Y ahí yo les he dicho varias cositas, pues ya tenemos un tiempo caminando en esto. Yo les he dicho que la Biblia, por ejemplo, habla más del dinero que de la fe y de la oración juntas. Hay instrucciones de Dios con respecto al dinero, hay principios de Dios con respecto al dinero, y esos principios, si usted y yo anhelamos ser bendecidos, prósperos, tenemos que seguirlos sencillamente, ¿verdad? Les he hablado de que se presta este tema para manipular, para engañar. A través de la fe, pues se pueden lograr muchas cosas perversas fuera de la palabra de Dios. Y he tenido más de un encontrón con personas que ejercen ministerios en donde les he visto algunas prácticas no santas con respecto a este tipo de engaños, utilizando la Biblia y torciendo versículos bíblicos. Y bueno, he tenido más de una dificultad con algunos hombres de Dios. y ahí vamos, ahí vamos. Eso es una carga que Dios puso en mi corazón, en mi vida, y esa carga la debo realizar. Yo una vez dije yo, Señor, ¿yo por qué me meto en estos líos de tratar de desvirtuar algunas prácticas históricas con respecto al dinero? Y Dios me dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, pues tengo que continuar. Yo les dije ayer que a finales del 2016, estando en Estados Unidos de América, cuando algunas veces que Dios me ha llevado allí, publiqué un libro que escribí hace muchos años. Y ese libro lo titulé El poder de la generosidad, por cierto, en donde hablo de todos esos temas, realmente cuál es la prosperidad bíblica. Y obviamente lo que no estoy de acuerdo con temas de manipulación y engaño, pues yo lo hablo allí libremente. Se al fin y al cabo mi libro, el libro que Dios me inspiró, y ahí estoy. Así que si usted quiere saber realmente todo el tema de la prosperidad desde el punto de vista bíblico, histórico, les recomiendo El poder de la generosidad, que ya algunas personas aquí ayer se los envié. Bueno, hoy continuamos, el poder de la generosidad, el poder de la generosidad. Wow, ayer tiramos, se oye feo, ¿no? Ayer lanzamos aquí unas verdades impactantes. Algunas cosas que de pronto ustedes no sabían, las supieron ayer. Por ejemplo, cuando Pablo llegó a la iglesia de Macedonia, a las iglesias de Macedonia, porque Macedonia realmente eran 3 ciudades principales que ocupaban un lugar llamado Macedonia. Estaban bajo el poder del imperio romano, que los empobrecía drásticamente a través de impuestos y toda esta serie de cosas. Cuando Pablo llegó allí, pues en alguno de sus viajes misioneros, usted lo puede encontrar en Hechos de los Apóstoles. Perfectamente estas historias están allí en Hechos de los Apóstoles. Yo no les digo absolutamente nada de lo que yo piense. Yo simplemente extracto de la palabra de Dios y lo coloco así como los pájaros hacen, que van, cazan o buscan la comida, la engullen, luego vienen a los nidos y se los dan a sus polluelos. Eso es prácticamente lo que yo hago, porque bueno, la palabra de Dios a través de mi llamado es maestro. Yo soy un maestro y así está estipulado en la Biblia. Yo soy un maestro que ejerzo como pastor, y bueno, un día espero tenerlos qué rico sería tenerlos ustedes ahí en un salón enseñándoles una serie de enseñanzas, hágame la redundancia, bíblicas fuertes. Es decir, mi llamado, eso es lo que me apasiona hacer.
la enseñanza. Y como ya les dije, en estas enseñanzas he tenido más de un tropiezo, porque algunas de mis enseñanzas van en contra de las cosas tradicionales, como el diezmo y esas cosas. Bueno, pero bueno, vamos a empezar esta mañana otra vez con la Biblia. La Biblia, hermanos míos, la Biblia, Levítico, el Antiguo Testamento, uno de los 5 libros del Pentateuco, 5 libros que escribió Moisés según la tradición bíblica. En la versión, la Biblia de las Américas, tremenda versión bíblica, escribe Moisés lo siguiente: ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Ah, tremendo. Eso es prosperidad, eso es abundancia, eso es bendición. Siempre, yo se lo he dicho, en el plan de Dios está estipulado la bendición, nunca la miseria, nunca la pobreza. Se imagina que usted sea un hijo, un padre súper millonario y sus hijos pobres. Pero no tiene sentido. Usted, siendo malo, dice la Biblia, sabe dar buenas cosas a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará a quien lo pida el Espíritu Santo de él. El Espíritu Santo viene con bendiciones. ¿Ves? Hay un pensamiento que alguna vez escribió Epicuro. Epicuro dice: ¿quieres ser rico? Una pregunta. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Tremendo, ¿eh? Tremendo eso, ¿eh? Es un filósofo. Epicuro. Ustedes y yo estudiamos Epicuro cuando estábamos en, ¿qué? Terminando la primaria o en el bachillerato. Algo así como en el bachillerato. Primero, segundo, tercero el bachillerato, que hoy son sexto, séptimo, octavo. Bueno, eso es lo que decía Epicuro, o dice Epicuro en sus pensamientos. Pero ya hasta aquí hemos aprendido buenas revelaciones, sin duda, sin duda, en relación a la prosperidad integral. La prosperidad no es simplemente de dinero. La prosperidad, recuerden que empieza con la mente. No consiste en tener posesiones materiales. La primera base de la prosperidad no es el dinero. Pero sí es parte. Las posesiones son parte. Lo más importante es conocer nuestra identidad en el tema financiero o de dinero. ¿Por qué? Porque cuando sabemos y entendemos quiénes somos, vamos a saber a qué tenemos derecho. Las condiciones en las que hemos nacido, el lugar, la familia y otras cosas de nuestro entorno no deciden nuestro grado de prosperidad. La prosperidad es un estado mental y es alinear nuestra mente con la mente de Dios Padre Celestial. ¿Piensa Dios en pobreza? No, definitivamente no. Si no, Él fue pobre. Y la Biblia enseña unas cosas totalmente diferentes. Él es el dueño del oro, la plata y todo lo que hay en la tierra. Eso lo dice la palabra de Dios. Y yo lo creo, porque yo vivo por fe. Yo soy un hombre que practica y vive por fe. Hoy y mañana domingo vamos a aprender otros principios que nos permiten vivir la vida abundante. Abundante. Y eso está a lo largo y ancho de la Escritura, de la palabra de Dios. Las leyes y los preceptos de Dios son estipulados en la palabra para que principalmente sus hijos, usted y yo, disfrutemos de la bendición que se da desde Adán hasta nosotros. Una ley es un acto por medio del cual las personas se predisponen a cumplir lo estipulado. Y el desconocimiento de una ley no hace inocente a quien la transgrede. Es decir, la ley se cumple inexorablemente. Sepa usted o no que la ley dice eso. Los países están llenos de leyes.
Y la inmensa mayoría de esas leyes usted y yo no las conocemos. Conocemos las prácticas. Por ejemplo, cuando un carro para en un semáforo, eso es una ley. Está escrito ahí. Un semáforo en rojo, tienes que parar. Si pasas en verde, pues te llevas a otros por delante o te llevan a ti por delante. Otra ley es la ley de la... Hay muchas leyes, ¿verdad? Pero la ley de la termodinámica, hay muchas leyes que se cumplen inexorablemente, conozcámoslas o no. La ley de la atracción incluso, que algunos la han tomado como metafísica. Muchas de las cosas que dice la ley de la atracción Jesús las enseñó. Así que vivimos de acuerdo a leyes, que la palabra de Dios, en la palabra de Dios son principios. Principios. ¿Para qué sirven los principios? Para que nuestra vida sea mejor. Entonces, en Génesis capítulo 8, en el versículo 22, Dios hablando, dice, mientras la tierra permanezca, es decir, mientras usted esté en este mundo, y este mundo en el que está usted esté, la siembra y la siega, es decir, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. ¿Ve usted lo profundo que es esto? No pasa un día que no llegue la noche, y no pasa una noche que no llegue el día. ¿Hay frío? Sí. ¿Y hay calor? Sí. Sí. ¿Hay verano? Sí. ¿Hay invierno también? Lo mismo para esas leyes físicas, lo mismo es la ley, la primera. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha van a permanecer. Así que usted y yo vivimos de esa ley. Es como los campesinos lo hacen. Y lo explica la Biblia de una manera dramática. ¿Qué hace un campesino? Arregla su terreno, mete un tractor, etcétera, arregla su terreno allí. Luego, cuando está listo, con abonos, agua, etcétera, deposita una semilla, cualquiera sea, y cuida esa semilla. Luego esa semilla empieza a germinar y luego esa germinación da árboles, matas, etcétera, plantas, y luego esas plantas a su debido tiempo, como dice la palabra, da fruto. Y esos frutos tienen un proceso, verde, pintones, rojos. Y luego el campesino los recoge. Pero ¿qué hacen los campesinos? Agarran esas de la mejor fruto, el mejor fruto, el que se pueda, obviamente, no todos se pueden, y lo guardan para que su próxima cosecha esté ya en camino. Y este versículo de Génesis 8:22 es un decreto que Dios promulgó a raíz de la inundación de la tierra por aquel gran diluvio. Y en el contexto del versículo se aprecia que Dios hace un pacto con él mismo a fin de preservar la raza humana de otros acontecimientos de esta naturaleza. Allí se dice, por ejemplo, que la tierra no va a perecer más por un diluvio, etc. Pero también aquí queda establecido por la mismísima palabra del Señor, Dios el Padre, que mientras la tierra permanezca, esto que aquí se dice nunca dejará de ser. Es una ley. Aquí hay una parte esencial y es aquella que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Toda siembra trae su cosecha inexorablemente. La palabra siembra que está allí viene del hebreo será. Significa semilla, fruto, planta. Pero también la acción de sembrar significa simiente. Así que esto nos da, el original hebreo nos da la idea de que para obtener una cosecha irremediablemente tenemos que hacer una siembra. Esto es lógico, ¿eh? Esto ni siquiera debería explicarse, ¿sí? Sí me hago entender. No hay cosecha así como así.
No hay cosecha si antes no se efectúa una siembra. Es una ley primaria en la agricultura. Y para recoger una buena cosecha o la mejor cosecha, tenemos que disponer de las mejores condiciones, a saber, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, el mejor grano, un buen terreno, buenos nutrientes, excelente abono y un cuidado genuino. Ahora, imagínese a usted lo siguiente, querido que me está viendo en su pantalla. Imagínese a un campesino haciendo una siembra en su terreno, sembró, preparó el terreno, sembró su semilla y de repente no, o ese campesino se va y deja al garete el terreno sembrado. Pues van a venir ahí los pájaros, los bichos, va a haber falta de agua, etcétera, de cuidado para que esa semilla tenga las condiciones necesarias para crecer. Ahora, imagínese el tipo de fe que tiene un campesino sembrando una cosecha. ¿Cómo chorizo sabe ese campesino que lo que está sembrando le va a producir? ¿Cómo? Por fe. Por fe lo hace y lo ha hecho toda su vida. Por fe. Así que este es un asunto trascendental de fe. ¿Usted cree o no cree? Incluso esto que le estoy diciendo yo con extracto de Biblia y todo, usted puede creerlo o no creerlo. Eso pues es una condición de cada cual. Yo lo que le estoy pidiendo a ustedes es apelando a sus mentes espirituales, no a las mentes carnales. Las mentes carnales es otra cosa. A su espíritu. Yo apelo a su espíritu. Usted comprenda esta gran verdad. Bueno, la palabra cosecha, que también está en el versículo 8:22 de Génesis, viene del hebreo katzir, significa, entre otras cosas, el tiempo de la cosecha. El segador, o sea, la persona que recoge mies, fruto. Eso lo que significa es que así como toda siembra trae su cosecha, es indispensable que para obtener una cosecha debe haber antes de ello una siembra. Insisto en esto. Ahora, Dios le prometió a Abraham la bendición para él y su descendencia, es decir, nos toca a nosotros. Y esta bendición tiene incluida a todas las familias de la tierra, sin duda alguna. Pero al contrario de la salvación en Cristo Jesús, que es un momento en la vida de los creyentes, por la bendición tenemos que obrar. Esto significa que para obtener las promesas tenemos que poner a disposición de eso nuestras semillas. Esto es una obra. Los campesinos que trabajan en la tierra lo saben mejor que nadie. Ellos reservan las mejores semillas de su cosecha anterior para lograr cada vez más una mejor y más abundante siega cosecha. Ahora, ¿qué promesas encontramos en la palabra con respecto a esto? Génesis 12:2 dice Dios hablando con Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. La frase nación grande en el hebreo significa, entre otras cosas, amontonar a personas de todo tipo, judíos, gentiles. Así que lo primero que usted y yo debemos advertir es que la promesa nos incluye a todos. Nadie queda exento de la promesa de bendición de una gran nación, de una gran familia que somos todos. Somos al fin y al cabo los hijos de Dios. El Israel espiritual somos todos los creyentes. Ahora, la palabra bendecir, el verbo bendecir en hebreo, barak, tiene varios significados, como arrodillarse, por ejemplo, pero la más relevante o el significado más relevante es el que tiene que ver con bendecir. Barak significa bendecir.
con abundancia, no poco, no limitado. Dios no bendice a medias, lo hace de manera abundante y significativa. Y el pasaje que leímos aquí, engrandeceré tu nombre, viene de la raíz hebrea gadal, que es hacer en grande, en mente, cuerpo, sentido, honor, enaltecer, aumentar, enriquecer, gadal. En múltiples pasajes, la Biblia habla de Abraham como un hombre eminentemente próspero, poderoso, rico en bienes materiales. Llegó a ser en su tiempo poderoso entre los poderosos por los bienes que poseía. Era honrado, respetado y hasta temido. Abraham, sí, Abraham. Si usted ve la historia de los personajes de Dios en la palabra, nadie tiene carencia. Haya cometido el error que haya cometido, el pecado que haya cometido, usted los ve prósperos, bendecidos con abundancia. Lea la historia, ahí está la Biblia en el Pentateuco. Lea el Pentateuco, los 5 primeros libros, y usted se va a dar cuenta ahí cuál es el pensamiento de Dios con respecto a la bendición. Ahora, la promesa de este pasaje que leímos, 12:2 de Génesis, dice, y serás bendición. Y serás bendición. Serás bendición. La palabra hebrea beraká significa prosperidad, significa don, estanque. Lo que en ese momento Dios le quiso decir a Abraham fue que él sería un estanque de bendición para todos aquellos que salieran de sus entrañas y quisieran parte de la promesa. Eso es usted y yo. Y esta afirmación tiene un significado muy importante. Será bendición. Si tomamos en cuenta que la mayor parte del territorio que Abraham recorría era tierra desértica y que había que tener cuidado de seguir el camino correcto, so pena de perderse y morir de sed y hambre en el camino, como le sucedió a muchas personas. ¿Se imagina en medio de un desierto que Dios te diga, serás bendición, estanque, hacer un estanque, la palabra? La primera parte en donde hablé de la historia de la prosperidad, no estaba todo dicho, ni más faltaba, ¿eh? Es un tema muy grande para ser abarcado por alguien de un solo tiro y de unas pocas enseñanzas como las que yo le estoy llevando. Esa historia de la prosperidad, con que ya algunos conmigo vinieron, nos mostró a grandes rasgos así el cumplimiento de las bendiciones, las promesas y los pactos que Dios hacía a las personas. Y aprovechando las promesas a Abraham y a su descendencia, voy a tocar muy someramente algunas de las situaciones de Isaac, el hijo de la promesa Abraham. La Biblia dice que hubo escasez y hambre en toda la tierra conocida e Isaac tuvo que buscar lugares donde pasar la mala temporada. El capítulo 26 de Génesis muestra el peregrinaje de Isaac, pero también la renovación del pacto y las promesas de Dios que le había hecho a su padre Abraham. Y es prácticamente una copia del anterior pacto, solo que aquí se añade la coyuntura de la obediencia estricta de la primera persona con quien Dios hizo el acuerdo anterior. Abraham obró de acuerdo a lo que Dios le había manifestado y como dice la Biblia, la misma palabra de Dios, en el Nuevo Testamento le fue contado por justicia. Así que por esa obediencia Dios le había obligado a él mismo, Dios mismo se había obligado a darle cumplimiento a lo pactado. Isaac, mientras tanto, hizo lo que debía hacer en aquel lugar. Y es lo que yo les quiero enseñar esta mañana, que la bendición, vuelvo a decirlo, la prosperidad es obrar, es obra. Obrar. Ayer, por ejemplo, tumbamos algunos mitos con respecto a Jesús, porque la tradición nos dice que Jesús era pobre. Es más, de hecho, la Biblia dice, se hizo pobre siendo rico, para que usted y yo estuviéramos en su riqueza. Estoy parafraseando el versículo. Pero ese pobre, ya lo vimos, de acuerdo al original, que no es materialmente.
Es una pobreza espiritual, porque bajar Dios a la tierra y tomar un cuerpo humano, eso es lo que la palabra pobreza, togeia, se refiere. Y yo dije, ayer di una cifra inexacta. Yo decía ayer que cuando Jesús el niño nació, se narra la historia al principio de los evangelios, un grupo de astrólogos, de magos, fueron hasta allá, guiados por las estrellas, y llegaron hasta el nacimiento, hasta donde había nacido el niño Jesús. Estaba María y José, y la Biblia enseña que llevaban como presentes incienso, mirra y oro, y lo depositaron allí. No eran 3 personajes simplemente, no eran 6. Eran más o menos 1 kilómetro de camellos con personas que traían presentes para el niño. Entonces, yo dije ayer que se ha calculado el valor de los que esos personajes llevaron. Yo dije ayer que $40 millones, pero no. Está calculado al precio actual en $440 millones. Entonces, imagínense eso que recibió ese niño. ¡Wow! Era un billete. Entonces, no es cierto que Jesús estuviera en la tierra como un mendigo o un pobre. Para llevar a cabo lo que Jesús llevó a cabo se necesitaba muchísimo dinero. Y detrás de Jesús había personas que daban un billete fuerte. Lo que pasa es que no se nombra. La Biblia, por ejemplo, alcanza a nombrar a la esposa de Chuza, que era un intendente del gobierno romano. Todos esos tipos eran millonarios, más los que la Biblia no nombra, que estaban detrás de eso inyectando dinero a su ministerio. Mucho dinero. Así que volvemos a la obediencia de Isaac, hacia la prosperidad de Isaac. Génesis 26:12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Oiga, despierte, no se me duerma. Y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. ¡Wow! ¿Qué vemos usted y yo aquí? Una acción. Como consecuencia hay una reacción. ¿Cuál es la acción? Sembró, tuvo que sembrar. Isaac no llegó allá. Bueno, yo llegué aquí huyendo de la pobreza absoluta. Vamos a ver qué produce esta tierra. Por sí sola la tierra no va a producir, mi amado hermano, querido, bendecido. ¡Ey, despertemos! Lo que pasa es que tenemos mucha sospecha en relación al tema de la siembra. Mucha sospecha. Esa sospecha es uno de los malos nutrientes de la tierra. Cuando usted sospecha, cuando usted da una siembra y sospecha, eso es un gorgojo, eso es una plaga que impide que su semilla actúe como debe actuar en el terreno especificado y salga la planta que debe nacer o el árbol que debe nacer y dar fruto. No sucede. No sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el dinero es complicado, el manejo del dinero es complicado, en las congregaciones sobre todo. Yo tuve una iglesia por 12 años. Nunca viví de los diezmos y las ofrendas, nunca. Era un empresario en esa época. Hoy también soy, pero en esa época era un empresario. De hecho, yo era quien más daba a la obra, porque la obra tiene necesidades. Oh, por favor, pero por favor. Hay que pagarnos arriendo, los servicios públicos no se pagan solos, etcétera. Yo he caminado con pastores bivocacionales. Bivocacionales es que se dedican al servicio de Dios, pero a su vez trabajan para sostenerse. Los veo cómo sufren. Dramático. Y sobre ellos es que recae la sospecha inicial. Cuando a un pastor lo ven bendecido, un carro, por ejemplo, la gente normalmente dice, mira, ahí va mi dinero, ahí va mi diezmo. Siembre usted, no se preocupe por el resto. Ahora, no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la opulencia. Un hombre que le sirve a Dios debe vivir bien, pero no estoy de acuerdo en la opulencia, esas mansiones. Me he tropezado con algunos pastores, lastimosamente, muy reconocidos,
que tienen hasta guardaespaldas. ¡Wow! ¿Hasta dónde hemos llegado? Parecemos estrellas de televisión, de cine, cosas así. Eso es absurdo. Viva bien, tenga su buena casa, tenga su carro para transportarse, pero ya esa vaina de mansiones por allá con guardaespaldas, carros, en fin, una cantidad de cosas. En fin. Bueno, eso no estoy de acuerdo yo en eso. Así que este pasaje, ¿qué significa? ¿Qué nos muestra? Nos muestra un panorama amplio en relación a este pasaje, o a la Biblia en general. Y de aquí sacamos varias conclusiones para nuestra bendición, que es la idea de, al fin y al cabo, de estas conferencias, de estas charlas que tengo con ustedes todas las mañanas aquí. Dice aquí que Isaac, el hijo de Abraham, sembró. Una acción, sembró. Sembró es la palabra hebrea zara. Significa plantar una semilla o esparcir una semilla por un terreno o diseminar una semilla, agarrar un grupo de semillas en su mano y lanzarlas a un terreno que ya usted tiene visto. El que siembra. Eso significa la palabra zará y sembró, una acción. Hubo una acción de parte de Isaac. ¿Qué hizo él? Lo que el mandato lo dice, lo que el principio dice, sembró. Él sembró esperando la reacción a esa acción. Y esa acción tiene unos cuidados especiales. El terreno tiene que ser preparado con antelación, trabajado, cuidado, mantenido. Hay terrenos que producen 30, 60 y 100 por uno. Pídele a Dios que le muestre un terreno 100 por uno, para que su semilla produzca la mejor de las cosechas. Ahora, la tierra, la palabra tierra, ahí en el hebreo es la palabra eretz, sembró en una tierra. No se siembra en el espacio ni en el agua. Se siembra, bueno, a menos que sean peces. Usted puede sembrar también peces en el agua. Eretz es la palabra hebrea para tierra. Significa terreno y territorio. También significa país, nación, suelo. Lo que significa que físicamente hubo una acción premeditada sobre el terreno escogido para tal acción. Isaac escogió un terreno. Acuérdense que él viene huyendo de la pobreza. Que la Biblia muestra eso muy frecuentemente en el Antiguo Testamento. Eran terrenos desérticos. Y había pobreza de acuerdo a los tiempos. Muchas veces no llovía, etcétera, y las cosechas, las semillas necesitan las condiciones normales para germinar. Entonces, cuando había desierto o no lluvia en un territorio, pues como esta gente eran nómadas, iban a otro territorio donde estaba lloviendo. Esa era su vida. Y escogían un terreno y allí se plantaban. Y sembraban. Y producían. Entonces, esa es la palabra eretz, buscando la tierra. Tierra. Y cosechó, dice ahí, cosechó. Es la palabra hebrea matzah. Matzah. Significa entre muchos significados lograr, hallar, adquirir, corresponder, sobrevenir, sorprender. Para Isaac, incluso, fue una grata sorpresa haber cosechado en esa proporción. Es posible que él no esperara recibir tanto como logró allí en ese lugar. Al final respondo las preguntas. Jessica, pueden hacerme las preguntas al chat, de acuerdo a lo que voy hablando, para que no se les olvide. Me las hacen allí y yo las respondo al final, ¿ok? Cosechó, matzah. Cosechó. Fue una sorpresa grandiosa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿cosechó cuánto? 100 por 1. Escuchen bien lo que le voy a enseñar. Escúchenme bien, por el amor de Dios. Permítanme rascarme la cabeza. Cuando yo estaba escribiendo este libro, hace algunos años,
el espíritu me levantaba y a veces muy temprano, a la madrugada, y saltaban de mi cabeza algunas ideas, y iba a la Biblia de acuerdo al versículo que Dios me hablaba, y lo sacaba. Y entonces iba al griego y al hebreo y buscaba los significados. Esa es la diferencia. Y empezaba a escribir. Duré más o menos como 2 años escribiendo este libro del cual les estoy hablando, que titulé El poder de la generosidad. Bueno, 100 por 1, la palabra mea, M-E-A, significa un numeral de 100. También significa como multiplicador y fracción, significa centena, 100. Lo que nos dice aquí el versículo en el original hebreo es que efectivamente hubo una proporción de una semilla sembrada por 100 frutos recogidos. ¡Ah! Brutal eso, ¿ah? Esto es una revelación grandiosa, grandiosísima. Es una matemática exacta en lo que quiere decir la Biblia allí. Si ustedes tuvieran la bendición de leer la Biblia, el original bíblico, versículos y sus significados, es como entrar a una película en quinta dimensión. Bueno, no sé si hay quinta dimensión, sé que hay cuarta. Pero cuando usted se pone las gafas, usted ve una cosa extraordinaria. No ve lo que ve con los ojos normales. Tengo muchos años de investigación en esto. Yo se los recalco cada vez porque tal vez usted diga, se espante, ¿y este tipo dónde sacó eso? Estudié teología 16 años y sigo haciéndolo porque apenas estoy empezando. Por eso estas revelaciones tan brutales. Entonces, eso es lo que significa 100 por 1. El tipo por cada semilla que sembró recogió 100 frutos, literalmente. Literalmente. Háganme sus preguntas, que después las respondo. 100 por 1, mea. Génesis capítulo, estamos en el capítulo 26 de Génesis, porque les estoy dando unos ejemplos desgarradores, brutales. 26:13, 26:1 no, 26:13 dice, y el hombre, ¿de quién estamos hablando? Sí, de Isaac. Se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Wow. Los significados de estas palabras en este versículo. Agárrense de las manos, como decía José Luis Rodríguez el Puma. Es la historia casi calcada de los antepasados de Isaac. Cada vez que alguien de la descendencia de Abraham residía en algún lugar, automáticamente prosperaba en gran manera. Dios iba cumpliendo su pacto con ellos de una vez, estuvieran donde estuvieran y existieran las circunstancias que existieran. Eso, a ellos les importaba un pito. Sencillamente se ponía feo en algún lugar y lo que hacían ellos era iban a otra tierra. Ah, ya sé lo que están pensando ustedes, qué brutal. Ustedes son bien veloces para pensar. Pero esto era lo que les sucedía a ellos. Yo, si llego a un lugar donde esté desértico, donde no veo cosechas, donde no produce mi siembra, yo cambio de tierra. Pero por favor, si está en la Biblia, lo siento mucho, pero yo cambio de tierra. Ok. Dice aquí el versículo que estamos leyendo, dice, y el hombre, la palabra hombre aquí es ish, significa individuo, masculino, ish. Ish es hombre, isha es mujer, ish. Así que aquí se está refiriendo a Isaac como persona, como individuo, como ser humano, como un hombre que actuaba de acuerdo a los principios que había aprendido de su padre, un sembrador de terrenos, un agricultor en ese momento. Eso era Isaac, Ish.
Pero el verbo enriquecer, se enriqueció, dice el versículo. El verbo enriquecer es la palabra hebrea gadal, que significa hacer grande, poderoso, alzarse por encima de otros, aumentar, crecer en bienes, jactarse, sobremanera. Eso significa la palabra gadal, enriquecerse. Es un enriquecimiento lícito, es lo que quiere decir el versículo, pero debidamente amplio y limitado. Hacerse muy fuerte, tener honores y ser respetado. Eso es lo que significa gadal, se enriqueció. Todo el mundo lo respetaba. Tremendo. Entonces la palabra dice siguió, porque el versículo dice que se enriqueció, pero siguió enriqueciéndose. Era un enriquecimiento que no paraba. Iba, subía. Si usted tiene tiempo, lea la historia. Usted puede leerlo en Génesis. Apasionante, como era el papá de Isaac, Abraham, poderoso. Poderoso, los hermanos, los nietos de Abraham, poderoso. Que los tipos entendían el principio. Así que siguió enriqueciéndose, siguió, el verbo seguir es la palabra hebrea meot, significa vehemencia, rápidamente, es decir, sembraba y al momento, al instante, a los días, cosechaba. Rápidamente, intensamente. No se acababa la cosecha. Es como cuando usted siembra una mata de tomates, ¿sí? El tomate da a los 3 meses, creo, si no estoy mal. Da 1 o 2 cosechas, 3 cosechas, y ya se acaba. Pero si usted siembra un árbol de aguacate, una pepa de aguacate, pues el aguacate se va a tomar 7 años para empezar a dar su cosecha, su primera cosecha. Claro que el aguacate va a dar para toda la vida. Usted se muere y el aguacate está dando aguacaticos, o aguacatotes, son los mexicanos, mano. Pero este tipo de siembra, dice la palabra en el original, es bíblico, que era vehemente, crecía rápidamente, intensamente, en un grado superlativo, en gran manera, grandemente, y no terminaba la cosecha. Dios santo, poderoso. Ahora, la prosperidad de Isaac en este lugar no se detenía, era continua, rápidamente se llevaba a cabo. ¿Sabe? Dios, su promesa es igual para Isaac, para Abraham, para Hoffman, para Teresa, para Cecilia, para Luceli, para Paola, para Víctor, para Edgar, para Isabel, para Jessica, para Joaquina, allá en España, un saludo, Joaquina, para Flori y para Miguel y para todos.